Bueno, Hola. ayer estábamos platicando acerca de algunos ejemplos ya de medidas de adaptación. Voy a terminar esta parte con la presentación y después daré pie a al documento base que después de que lo platiquemos se los voy a mostrar. Ya lo sacó el INEC hace un año y pues lo voy a subir para que ustedes lo puedan consultar. ¿Ok? No sé si tienen algún comentario hasta acá. Para los que no, a lo mejor no se conectaron, ayer estábamos viendo ya unos ejemplos de adaptación comunitaria participativa. Ahorita les voy a mostrar la metodología, aunque ya la vimos la semana pasada, pero ya la vamos a explicar un poquito mejor. Y se tomaron 5 municipios, en realidad el quinto municipio, que es Santa Catarina Ixtepeji, por los problemas de pandemia. No sé si alguien estuvo o vio cómo en varias regiones del estado pues fue diferente cómo se reaccionó a la pandemia. Entonces, en el caso de Ixtepeji no se pudo avanzar mucho porque se cerraron los accesos a la población, y entonces para términos ya puntuales y de documentar, pues no se documentó, pero sí se trabajó con Istepeji y ya después se retomó, ya no en este mismo proyecto, que les digo está financiado por el gobierno francés, sino ya se tomó en otro criterio, ¿no? Bueno, el cuarto municipio es Santa María Tonameca, también en la costa. Ellos definieron que tenía que llamarse un programa de restauración funcional, productiva y ecológica de las cuencas del río Cozoaltepec y Tonameca, ¿no? Y si se dan cuenta, San Miguel del Puerto, y el primer municipio que vimos, eh, coinciden mucho o sea, que son municipios costeños, le voy a llamar, coinciden mucho en los subprogramas que definen, a diferencia de San Pedro el Alto, que decíamos es Sierra Sur. Entonces vuelven a colocar en el tema educación ambiental, ¿no? Restauración de agroecosistemas, restauración y conservación de humedales costeros y aprovechamiento sustentable. Digamos, este es el que meten por obvias razones de su acervo en humedales, saneamiento de corrientes y cuerpos de agua, la restauración de bosques y selvas y el fortalecimiento y prevención de incendios forestales. Es muy interesante cómo estos 3 municipios costeros pues tienen semejanzas en términos de las problemáticas que identifican, y después los subprogramas que plantean, ¿no? Y ellos toman el programa, o sea, al momento de priorizar, toman su programa de saneamiento de corrientes y cuerpos de agua, pero ellos optan por humedales artificiales, que es una metodología y una tecnología o ecotecnología muy interesante. Los que han trabajado, perdón, con esta parte de tratamiento de aguas residuales comprenderán que es mucho más barato que una planta de lodos activados o anaeróbico o facultativo, y entonces ellos optan por esta creación de humedales artificiales, pero ya desde una escala más de casa habitación, casa hogar, y el promedio que ellos definen es de 6 miembros por familia, ¿no? Aproximadamente que tienen en ese municipio. Aparte de que valoran que el mantenimiento, la construcción, el mantenimiento y operación es muy bajo y da muy buenos rendimientos. Entonces aquí están algunos de los ejemplos que ellos hicieron, ¿no? Que los que, vuelvo a repetir, han trabajado, pues es en realidad hacer un pantano en una superficie de un terreno, ¿no? Que puede funcionar muy bien. Ellos evalúan costo-beneficio, ¿no? La medida es rentable a nivel social y privado, es decir, vuelvo a repetir, en el caso social, porque puede acceder esta tecnología una casa habitación, pero también si se quisiese un hotel, un hostal, ¿no? O algo que tenga esa característica y necesidad de sanear sus aguas. También que los beneficios generados por ese tratamiento y el agua ya tratada
compensan los costos de construcción y mantenimiento porque se hizo como un circuito integral para que esa agua se utilizara para lavado o riego de césped, ¿no? Y lavado de pisos, etcétera. Entonces es muy interesante. Al final lo visualizan y también ellos definen otro subprograma que es restauración de agroecosistemas, pero se van por la medida de construir cisternas de captación de agua de lluvia con una capacidad de 20 metros cúbicos y un techo captador de 40 metros cuadrados, ¿no? Es muy interesante. Se empleó a gente de la comunidad, o sea, se capacitó a gente de la comunidad y se utilizó pues mano de obra y se les pagó, ¿no? Con digamos, no es tequio, es autoempleo y también la derrama se quedó ahí. Entonces, muy interesante, es rentable a nivel privado también, vuelvo a repetir, para alguien que preste algún servicio. Y los costos del sistema son compensados por los beneficios generados por el agua captada, ¿no? Que el agua de lluvia también se puede utilizar para riego y para otras cuestiones, ¿no? Es muy interesante. También ellos toman la restauración de bosques y selvas. Aquí a lo mejor ustedes preguntarán por qué los anteriores municipios nada más priorizan una y Tonameca prioriza tres. Bueno, fue mucho de la voluntad política de las autoridades en ese tiempo y actualmente Tonameca, pues ha innovado, voy a usar esa palabra, en términos ambientales, ¿no? O sea, sí ha habido mucha voluntad, no se ha cortado por una administración, sino se le ha dado seguimiento y entonces ellos hacen la cuestión de barreras vivas y usan especies forestales tropicales propias de la zona, crean terrazas, ¿no? Para evitar la erosión, la degradación del suelo y hacen un espaciado de 100 metros lineales entre 25 metros, como las que están en la fotografía, si las pueden ver. También es muy interesante, ¿no? En este proceso pues decía, la organización civil fue acompañando junto con autoridades de nivel federal y estatal y también se capacitó a personal del mismo municipio, ¿no? Gente o ciudadanos comprometidos, le llamo yo, y también parte del cabildo, ¿no? Eso también contando que la ONG tiene especialistas en varias áreas, en una de ellas la cuestión de restauración, entonces muy interesante, es rentable a nivel social y pues se reduce la erosión de varias partes del municipio y esto va a compensar, ¿no? La instalación y mantenimiento de las barreras vivas, o sea, la inversión que a lo mejor tuvo que hacer como contrapartida parte del recurso. Eso es muy importante también porque yo creo que ustedes se dan cuenta que muchos de los proyectos ahora exigen esta contrapartida social, es decir, no se da totalmente el financiamiento, sino el municipio o el ente tiene que aportar también con recursos propios y es muy interesante, ¿no? Bueno, voy a detener esto y les voy a presentar el documento base y ya después lo subiré. ¿Me avisan si se ve, por favor? ¿Lo logran visualizar? Sí, ya se ve. Bueno, este es el documento, lo voy a hacer un poquito más chiquito, que son los resultados de lo que les comentaba. Espérame, ya te doy la palabra, José. De las estrategias de adaptación, ¿no? Y lo que buscaba, pues, es la reducción de brechas de desigualdad y vulnerabilidad en municipios vulnerables de Oaxaca. Y bueno, ahí le pueden echar y vienen los municipios que vimos, los Icha, San Miguel del Puerto, Tonameca, San Pedro el Alto. Y ahorita me voy a detener nada más en la parte metodológica. Ahora sí, José, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues Santa María Tonamega tiene un ordenamiento ecológico local, ¿no? ¿Cómo se logró entrelazar estos dos estudios? Porque los resultados que muestran los que vimos, me parece que hasta podrían servir para actualizar este ordenamiento ecológico, pues, ¿no? Sobre todo por las ecotecnias o técnicas alternativas de manejo del agua, pues, ¿no? En el ordenamiento ecológico local
menciona nada más el uso de letrinas, ¿no? Ujú. Inclusive hasta el ordenamiento ecológico regional, el porteo no llega a tal definición del uso o el establecimiento de humedales para tratamiento de aguas y no considera tampoco los sistemas de captación de agua pluvial, pues, ¿no? Entonces creo que lo platicábamos de esos esfuerzos o esos estudios, dónde se quedan o cómo pueden servir para la actualización de lo que está establecido de manera formal, por así decirlo, en un decreto, en una publicación en el diario oficial, pues, ¿no? Y que puede vincularse a estas estrategias de mitigación del cambio climático, pues, ¿no? En un ordenamiento ecológico local o regional. Sí, bueno, digamos que aquí la fortuna o la sinergia que se hizo fue mucho por el trabajo de la parte social, ¿no? Es decir, ECO ha trabajado por mucho tiempo en términos de cambio climático. En realidad, ECO fue como el empuje del Programa Estatal de Cambio Climático que venció en 2022, ¿no? A través de CINIA. Eh, lo vamos a ver en el programa estatal, ojalá de tiempo hoy, si no en la próxima sesión. Digamos, Oaxaca, por sus características, hay mucho acervo de trabajo comunitario, es decir, la parte agraria, voy a llamarle, la parte de organización civil y la parte de gobernanza que hemos venido platicando un poquito. Entonces, aquí ECO ya tenía como esos accesos, vamos a llamarle así, a esas comunidades, porque vamos a ver que uno de los puntos cruciales es la entrada a territorio, ¿no? Y eso es para todo, incluso nosotros como universidad, por la región en la que estamos, voy a poner un ejemplo, si queremos entrar a un territorio, pues hay ciertos pasos para acceder a ese territorio. Y lo otro es que dentro de esa misma experiencia de la ONG, pues ha innovado en la parte de permacultura, de ecotecnologías. Es decir, ellos ya de una u otra forma, yo estoy casi seguro que aunque no hubiese eh, digamos, cuadrado el gobierno francés, la política nacional en materia ambiental y cambio climático y adaptación, ellos ya lo iban a proponer, no sé si en las cuatro municipios o en otros municipios, no sé si me voy explicando. ¿Por qué? Porque su dinámica es igual. Y ellos han trabajado no solamente con estos financiamientos, sino con financiamientos, por ejemplo, de Fundación Carlos Slim, ¿cómo se llama? Arroye, algo así, ¿no? Y financiamientos que en su tiempo daba Conavio, que hemos platicado. Entonces, por eso es que muchas de estas medidas de adaptación se jalaron, ¿no? De experiencias ya probadas, ¿no? Por ejemplo, aquí no viene, pero ellos también hacen la parte de captación de agua a partir de la niebla, ¿no? Los atrapaniebla, la cuestión de estufas, ¿no? Ahorradoras de leña. Entonces, hay mucha experiencia. Lo que yo considero, o sea, estoy hablando de ECO, ¿no? Y después en los ejemplos iremos platicando de otras ONGs, por ejemplo, INSO. Lo que yo sí considero es que falta tal vez que las generaciones más jóvenes o profesionistas primero les guste esta parte que no es ¿cómo vistosa, le voy a llamar así, y que traten de entrar, ¿no? A participar. Yo lo que me he quedado muy sorprendido y se lo he dicho mucho a mis alumnos, por ejemplo, el caso de ECO, de INSO, es que ellos reciben, por ejemplo, estudiantes de la Ibero, estudiantes de Estados Unidos o de Europa, ¿no? Que hacen estancias, hacen voluntariado, no sé si lo saben, en Europa está muy como marcado el hecho de que terminan a lo mejor lo que para nosotros sería el bachillerato o la carrera y hacen un año de voluntariado o 2 años, o sea, se van a África o a ciertas zonas, ¿no? O sea, ellos no lo ven como un tiempo perdido, sino una inversión. Y también porque, pues, digamos, la cosmovisión de un europeo o de ese tipo de sociedades es más conocer, ¿no? Viajar, conocer. A diferencia del mexicano que
somos más arraigados al territorio, a la familia. Y eso ayuda mucho porque hay un intercambio, ¿no? Pero lo que yo comento mucho es que la falta de involucramiento es lo que hace muchas veces que nosotros hagamos menos este tipo de experiencias, ¿no? Hasta que llega alguien del extranjero y ve estos procesos, entonces nosotros caemos en cuenta del gran valor que tenemos. Aquí me gustaría detenerme, qué bueno que lo preguntas, ahorita contestaré la pregunta de Ricardo que hizo en el chat. Yo quisiera platicar, porque eso va a ser como una experiencia también que voy a comentar, la parte de los bosques en la Sierra Juárez, ¿no? Tal vez lo sepan, tal vez no, pero los bosques que tenemos en Ixtlán, en el distrito de Ixtlán, lo voy a poner así, pues por mucho tiempo estuvieron concesionados a fábrica de papel Tuxtepec, a Fapatux, ¿no? Que todavía sigue, ya con otro dueño, pero en la década de los 70 hay todo un movimiento social de parte de las comunidades porque se terminaba la concesión y el gobierno federal la iba a reafirmar, pues, ¿no? ¿Y cuál era el problema? Pues como todo, ¿no? El capital privado, muchas de las utilidades no se quedaban en las comunidades. Digo, a lo mejor la ventaja que se tuvo para las comunidades fue esta carretera que tenemos, Oaxaca, Ixtlán, Tustepec, ¿no? Que es el marcado como original que marcó la Fapatux precisamente para extraer y algunos caminos que están en el monte, pero no había una utilidad social. Y entonces empieza a hacer toda una organización social, pero, y esto yo lo platico, hay un libro, lo voy a tratar de conseguir, hay un libro que escribió eh, bueno, fue ayudado del CIDIR y de la universidad sobre la experiencia en específico de la USACHI, que es donde hemos trabajado un poquito. Y pero lo más sorprendente es que quienes empezaron a ayudar a las comunidades a armar la revocación de esta concesión, el juicio de amparo, pues fueron profesionistas que venían en esa época de la Ciudad de México, de la UAM, del POLI, de la UNAM, ¿no? Y fue muy interesante cómo se armó, se ganó. Pero yo pongo el ejemplo que es como una expropiación en chiquito, ¿no? Como la expropiación petrolera. Creo que si ustedes han visto parte de la historia, cuando Lázaro Cárdenas pues decide expropiar el proceso de refinación, bueno, exploración, extracción, toda la cadena productiva del petróleo, pues la gran pregunta es, bueno, ya pagamos la indemnización, ya tenemos, digamos, la infraestructura, poca o mucha, pero no tenemos el capital tecnológico, el capital humano formado, ¿no? Y entonces, por eso yo les decía ayer, se crean grandes instituciones como el IMP, ¿no? El Instituto Mexicano del Petróleo, que una de las partes era la investigación y la formación de cuadros. Y lo mismo pasa acá. O sea, ya tenemos como los caminos, ya sabemos cierta infraestructura que dejaron el Papatux, pero no tenemos capital humano. Y entonces, muchos de los profesionistas que hoy están en el sector forestal y ambiental, pues fueron motivados por sus comunidades para formarse y digamos como retribuir una parte a esta zona, ¿no? Y por eso se forman los famosos cuerpos técnicos, ¿no? En cada comunidad y es muy interesante, ¿no? Pero eso es parte de una lucha social que se da y hoy es sorprendente, ¿no? Entonces creo que esa es una de las riquezas que tiene el estado de Oaxaca y así, por ejemplo, está la parte del café en el Istmo, ¿no? Y que fue impulsada mucho por un sacerdote que ya murió ya hace un año o 2 años, ¿no? Y que avanzó muchísimo en el término del comercio justo, del comercio solidario, hace 20 años. O sea, les estoy hablando de que hace 20, 30 años Oaxaca puso sobre el escenario temas que hoy ya le han puesto nombres como gobernanza, como empoderamiento de la mujer, ¿no? Y todo eso, todas esas cuestiones, pero que ya se hace en Oaxaca, ¿no? Entonces yo creo que si bien es cierto los instrumentos de política pública se quedan cortos,
lo que le da materia, lo que le da operatividad es la experiencia que se tiene a nivel territorio, ¿no? Y eso es muy interesante. Por eso hoy, por ejemplo, el INSO y por ahí anda Bárbara, quienes han impulsado desde hace muchos años, por ejemplo, el rescate del río Toyac, la cuestión del Parque Estatal Cerro del Fortín y Cerro del Crestón, son ellos con los vecinos, ¿no? Los colonos. Y eso es muy bueno porque si no hubiese ese contrapeso, que no es tanto una lucha, voy a llamarle como de bloqueo y todo eso, sino de, bueno, transparencia. Por ejemplo, hoy hubo desde el Observatorio del Agua a nivel Oaxaca, que ya hay una conferencia para esta presa Margarita Maza, que era Paso Ancho anteriormente. O sea, ¿qué información se tiene, no? O sea, son temas que la sociedad debe saber, ¿no? Y eso es, digo, eso es bueno, los contrapesos, y por eso yo celebro esa parte. No sé si más o menos así respondo a tu inquietud, este, José. Sí, más o menos. Bueno. Dice Ricardo, en el documento se explica cómo se valorizan las escenas positivas en la generalidad, ¿no? Este es un trabajo que yo sí quisiera como diferenciar la visión que tiene la academia a la visión que tiene una sociedad civil. O sea, no necesariamente tiene que publicarlo, ¿no? Porque nosotros somos mucho de, bueno, tu metodología es innovadora, vamos a publicarlo, ¿no? Y las ONG funcionan de diferente forma, ¿no? Y muchas veces para nosotros como investigadores, pues se va ahí como perdiendo esa información tan valiosa. Pero lo que yo sé es que mucho de eso lo hizo un contador, ¿no? O sea, no digamos, es nada de la otra ciencia, pero sí se fue haciendo a través de un contador y el equipo técnico de ECO, ¿no? Fue sacando esa valorización. Ahorita lo mostraré muy en la general este documento. Les digo, aquí nada más quisiera yo rescatar, si ven la metodología, que las que les presenté la vez pasada son 7 pasos, ¿no? El primer paso es el diagnóstico de características socioeconómicas y si recuerdan yo les decía ambientales, políticas y culturales, que haciendo un buen diagnóstico del lugar donde voy a implementar la adaptación comunitaria y las acciones ante cambio climático, pues tengo ya un acervo de información para, digamos, los planes municipales, los planes de ordenamiento, cualquier instrumento de política de planeación o política ambiental. Después dice sistematizar los instrumentos de política pública presentes en el territorio. A lo mejor ya tengo un plan de ordenamiento ecológico pero que tiene que tener incorporado el cambio climático como tema transversal, porque muchas veces pues se hacen como por separado, o sea, hago mi plan municipal, pero nunca toco el tema de cambio climático, ¿no? O sea, no lo hago transversal. O ya por política pública, lo que es cambio climático, género, paz, por ejemplo, ya son transversales, o sea, ya tienen que tener ese componente en los instrumentos de planeación. El 3 es caracterizar qué vulnerabilidad tiene mi población a nivel, pues, local que está asociado a este cambio climático. El 4 es el diagnóstico de mis capacidades adaptativas. Ahorita lo vamos a ver aquí en el documento. Y el quinto es el diseño de al menos 3 medidas de adaptación. Les digo, ellos cuando uno empieza a trabajar en esta parte, es muy interesante porque la misma gente va sacando este, cuáles son los problemas y cuáles podrían ser las soluciones, ¿no? Y es muy bonito, bueno, si les gusta trabajar con gente, ¿no? Porque yo que también trabajo en laboratorio, les digo a mis estudiantes, quien le gusta trabajar laboratorio, pues te ahorras muchos problemas con la gente, ¿no? Porque no va a protestar la bacteria,
no te va a decir no quiero ir a la consulta o voy a la consulta, pero no soy propositivo. En cambio, irte a parar a una asamblea, a un taller participativo, pues es interesante, o sea, como medias, ¿no? Políticamente y todo eso. Y es interesante, digo, ¿no? El 6 es elaborar ya las estrategias para atender o bajar esa vulnerabilidad. Y el 7 es la sistematización de los resultados para que como este documento, ustedes cuando tengan tiempo lo lean y lo puedan, digamos, ir adaptando a sus contextos, ¿no? Aquí viene el diagnóstico, nos dice, pues lo que ya sabemos, es decir, qué características tiene mi territorio. Y eso ustedes lo pueden sacar de INEGI, de tesis, de artículos, pero también les recomiendo que se vaya a la población, ¿no? Además, ¿no? Dice el desarrollo de talleres para proporcionar elementos conceptuales, porque a lo mejor, pues sí, yo estoy viendo sequía, pero no lo estoy asociando totalmente a cambio climático, ¿no? A la variación de temperatura. Entonces es muy interesante cómo mi papel como facilitador va a ser que la persona, el ciudadano, vaya integrando su conocimiento. Aquí es algo muy importante y lo decía mucho Paulo Freire, ¿no? Que nadie educa a nadie, entonces nos vamos educando en los procesos y por eso él diseña estos círculos de estudio comunitario. Y fíjense lo que son las cosas, por eso les digo que Oaxaca desde hace 20, 30 años ya aplicaba estos modelos, por ejemplo, de educación comunitaria, ¿no? Y hoy ya está en la ley de educación superior, la ley de educación. En resumen, ¿qué quiere hacer la nueva escuela mexicana? Educación comunitaria, ¿no? Solidaria y todo esto, ¿ok? Entonces les digo para que se sientan orgullosos. Además, dice, también debe haber, como la presentación del proyecto, ¿no? O sea, ¿a qué voy? Y esto es básico en todos los procesos de vinculación con comunidades. O sea, por eso les decía, unos lo manejan como intervenciones. A mí no me gusta mucho eso, ¿no? Porque me recuerda mucho las intervenciones gringas, que ahorita estamos a la expectativa si va a intervenir en Venezuela, ¿no? Entonces, pues mejor, como, ¿cómo voy a participar con la comunidad? Y lo debe saber la gente, ¿no? O sea, miren, es como, por ejemplo, en los procesos educativos. Si yo quiero diseñar un nuevo programa de estudio, tengo dos opciones. Lo diseño yo desde mi escritorio, que es muy tecnocrático, de acuerdo a mis perspectivas y necesidades, o le pregunto a mi público objetivo, ¿no? Sí me voy explicando, y es muy similar a esto. Y se va a hacer, dice, acordar un plan de trabajo, o sea, en conjunto, que estén enterados y que esté retroalimentado. También, pues, el valor de la asamblea comunitaria. ¿Alguno de ustedes ha estado en alguna asamblea comunitaria? Sí, ¿no? Yo la primera vez que estuve, y lo voy a platicar porque yo, digamos, siempre digo que sufrí un proceso de inculturación al momento de llegar a la Sierra Juárez, porque yo no nací en la Sierra Juárez, ¿no? O sea, digo, que quede claro. Entonces, cuando llegué a estos procesos y que me decían el órgano máximo de decisión es la asamblea y todo esto, pues yo decía, ¿qué es una asamblea, no? Y una vez en una comunidad, ya habíamos terminado el proyecto. Ah, no, íbamos a presentar en qué iba a consistir un proyecto de residuos sólidos, de gestión integral de residuos sólidos. Y nos dijeron, oiga, profe, pues fíjese que va usted a presentarlo, queremos que lo presente en la asamblea de la comunidad. Y véngase usted como a las 10 de la mañana, era un sábado, porque ellos, o sea, no te van a decir, y esto tiene que estar muy consciente en los profesionistas y en nuestros estudiantes que formamos, no vas a decirle, oigan, yo puedo nada más de lunes a viernes, ¿no? O sea, ellos te van a decir cuando hacen sus asambleas. Y me dijeron, pues véngase a las 10 de la mañana, ¿no? Este, y pasé hasta las 3 de la tarde, ¿no? Hubo otra vez que en otra comunidad me dijeron, usted va a pasar en tal punto, ¿no? Porque nada más te pasan en el punto, no puedes estar en toda la asamblea, en algunos lugares sí, ¿no? Pero ahí nos dijeron tal punto. En otra ocasión, fíjense, es muy interesante, nos decían, después de que pase este punto, ustedes van, y la asamblea empezó a las 4 de la tarde, ¿no? Y eran las 8 de la noche y no terminaba ese punto y no terminaba ese punto, pues para no hacerse las cansadas, a las 9 suspendieron esa asamblea para el siguiente día y ya no, me dijeron, ¿sabe qué, profe? Pues discúlpenos, o sea,
alargó el punto y pues si usted puede venir mañana, mañana lo pasamos y si no, pues en la siguiente asamblea, ¿no? Mientras, pues ya se fueron a cenar. Es muy interesante, digo, para que no se desesperen. Ajá, sí, dice la Semarnat, está auspiciando un seminario de nuevas pedagogías alternativas, están abordando diversos temas. En el de ayer se abordó el diagnóstico territorial de seguridad, está disponible en la página de Facebook de Semarnat, es una sesión mensual muy interesante, sí. Qué bueno que lo comenta Ricardo. Si tienen la oportunidad de tomar esos tipos de talleres de participación comunitaria, es muy bueno porque se va uno retroalimentando, ¿no? Y ya, al menos para los que a lo mejor no hemos trabajado con comunidades, pues nos vuelve más empáticos y sensibles, ¿no? Y también, por ejemplo, no perder de vista, pues la parte del respeto. ¿No? Se inicia a las 9 de la noche y puede terminar a las 3 de la mañana, dependiendo del tema que se aborde. Sí, incluso yo quedé admirado en algunas comunidades, lo platico, perdón por estar detenido en este punto. Empiezan, no sé, a las 9 de la mañana, a las 2 de la tarde paran, se van a comer a su casa y a las 4 o 5 de la tarde continúan. Terminan a las 9 10 de la noche con la cena, a lo mejor, y todo eso, se van a su casa a dormir y regresan al siguiente día si no ha terminado, se han agotado los puntos, ¿no? Dan tortas, ¿sí? ¿No? Y es parte de, ¿no? Es como los tequios, si han ido a los tequios, es como esta parte de hacer comunidad, o sea, se hace comunidad. Hay también ya un debate, ¿no? Si voy al tequio forzado y voy a la asamblea forzado, ¿no? Incluso hay comunidades donde las asambleas se cierran los accesos, ¿no? Nadie entra ni nadie sale y se cierran los comercios. También es muy interesante, digo, ¿no? Para los que no han estado. También es interesante, también hay veces que las asambleas se toman ya en puntos personales, es que usted, ¿no? Tal, tal. Bueno, entonces presentar el proyecto. Otro, estos diagnósticos municipales se hace con lo que decía a partir de información de gabinete o encuestas, desarrollo de talleres de arranque participativo y con enfoque de género. Fíjense que en un proyecto que les voy a mostrar, que ahí fue financiado por el programa de pequeñas donaciones del PNUD, uno de los requisitos era atender juventudes y atender mujeres principalmente, o sea, que nosotros comprobáramos. Y bueno, como buen mexicano, pues todos nosotros estamos como, bueno, me están pidiendo mujeres, pues invito a unas y a lo mejor no se van a quedar, pero que le pongan ahí su nombre y su firma, ¿no? O que no vayan, yo voy a su casa y ahí su nombre y su firma. Pero fíjense, aquí venía como el candado que pusieron en fuente financiera, decían, me tienes que demostrar no solamente en listas de asistencia que están yendo, sino que al final debe haber un producto donde ellas, a través de un testimonio o a través de decisiones o actas de asamblea, su participación sea activa, ¿no? Y entonces ya nosotros dijimos, ah, caray, ¿y cómo le voy a hacer con las mujeres que tienen hijos pequeños, ¿no? Y entonces, pues incluso tuvimos que recibir un taller de que ya estábamos como obligados, no, o sea, no te dicen obligados, pero como se entiende a, por ejemplo, asegurarnos que esas mujeres que llevaban niños pequeños, nosotros teníamos una guardería mientras duraban estos talleres participativos, ¿no? O si alguna mujer no quería ir, fíjense, en una comunidad también nos encontramos que nos decían muchas esposas, pues es que mi esposo es el comunero, o sea, yo me entero de los temas de la asamblea, o sea, no es necesario que yo vaya a la asamblea porque mi esposo me las cuenta, ¿no? Y digo, ah, pues qué bueno, pero ¿y sus derechos agrarios? No, pues es que no, y los derechos agrarios todavía se tiene en algunas comunidades como ese estigma de que quien es comunera es porque tiene una situación de madre soltera o viuda, ¿no? Fíjense, o sea, y eso está cambiando poco a poco y lo celebro. Bueno, y se tiene que sistematizar, o sea, documentar, hacer las minutas, tener relatores, ¿no? Y toda esa cuestión de ir grabando y pedir permiso para grabar, porque pues a lo mejor nosotros estamos acostumbrados, no sé si lo han visualizado. Yo lo he visto con mis alumnos, están acostumbrados a tomar fotos, ¿no? Así de, pues voy a tomar fotos y mi selfie y acá. Pero en una asamblea o con una comunidad, pues por respeto se le tiene que pedir permiso. Una de las primeras veces que yo empecé a trabajar con la cuestión de educación ambiental, residuos sólidos, agua, y que hacía yo mis preguntas a las personas adultas y mayores
Yo les decía, ¿usted cuál considera que es como de estas nuevas generaciones el principal problema, ¿no? O sea, como que si era la pérdida de valores, la contaminación. Pero a mí lo que me sorprendió, porque, bueno, sí sale residuos sólidos y cuestiones de educación y agua, ¿no? Pero a mí lo que me sorprendió que casi todos coincidían en la pérdida de respeto, ¿no? O sea, que las nuevas generaciones ya no había un respeto hacia la gente mayor, ¿no? Y yo decía, pero, o sea, ¿cómo? No, pues es que ya no hay saludo, en las asambleas, cuando toman la palabra ni siquiera piden permiso para hablar, ¿no? Entonces era muy interesante y es muy interesante. Y ese es un aprendizaje pues que no se da en el aula, ¿no? Que se va aprendiendo. Y luego también, y por eso qué bueno que lo decía este, Ricardo, la cuestión de estrategias de participación social, porque hay comunidades que son como más tímidas, le voy a llamar, a participar, ¿no? Como que solamente te van a contestar sí, no, sí, no. Entonces, ¿cómo hago que participen? A lo mejor con los dibujos, a lo mejor con ciertas preguntas, ¿no? Que tienen ya como esa intención, etcétera, ¿no? No sé si hasta acá tienen algún comentario, pero déjenme ver el, el chat he podido conocer y trabajar con presidentas del comisariado. Sí, afortunadamente ya hay presidentas de comisariado. Por ejemplo, Analco fue una de las primeras comunidades que tuvo una presidenta del comisariado, ¿no? Es muy interesante. Afortunadamente ya ahora están tomando este papel de estar dentro del comisariado, ¿no? Ujú. No sé si tienen algún comentario con esta parte, estos puntos. Son muy generales, ¿eh? Luego viene la sistematización, que son, o sea, con qué instrumentos cuento a nivel federal, estatal y municipal de política pública, lo que les comentaba. Por ejemplo, tengo planes de desarrollo, ordenamientos, y más si ya están en la vertiente de cambio climático, como lo que dice Abraham, ¿no? Los programas de acción climática municipal. Pues a lo mejor si yo llegara a Huatulco, pues para mí sería una sorpresa que ya hay, ¿no? Impulsada por Abraham y otros jóvenes o otras personas, ¿no? Diría, su mecha, estos ya se adelantaron. O lo que platicábamos, uno de los primeros municipios que lo tiene es este municipio de la Mixteca, que nos decía Bárbara que es Yucuiti, ¿no? Algo así. Y que, digo, es un municipio muy chiquito, y a uno pensaría que el que está más obligado es un Oaxaca de Juárez, un Tustepec, ¿no? Un Salina Cruz, pero imagínense, o sea, por eso les digo, es tremendísimo que un municipio muy chiquito, que a lo mejor, si ustedes quieren, no tiene profesionistas, entre comillas, dentro de sus ciudadanos, pues esté más preocupado por las cuestiones climáticas que un municipio grandísimo, ¿no? Es como para mí es paradójico. Bueno, entonces identifico los instrumentos si los hay, qué tanto se conocen por la ciudadanía o qué tanto no se conocen, o por ejemplo, a mí me tocó en un municipio, estábamos trabajando también educación comunitaria, eso era en Macuiltianguis, cuando les llegó un oficio ya estaba la ley estatal de cambio climático, donde estaban obligados a tener su PAC y por coincidencia yo estaba ahí en el municipio y me dijeron, oiga, profe, dice, pues es que nos llegó este municipio del gobierno del estado, ¿usted sabe a qué se refiere? Y le digo, pues sí, o sea, están obligados ya por ley a hacer esto. Y dice, ¿y cómo le hacemos? ¿No? O sea, ¿cómo lo tenemos que estructurar? ¿Hay una guía o cómo? ¿No? Porque ya nos los están pidiendo. Y les digo, pues, si quieren, nos sentamos a platicar. Desafortunadamente hubo cambio de gobierno y ya no le dieron seguimiento, ¿no? Pero digo, es interesante. Entrevistas con representantes de instituciones estatales, del Congreso local. Por ejemplo, hoy la Secretaría de Medio Ambiente hace ya estos ejercicios de martes y jueves, estaba yo viendo en sus redes sociales, de dar como programas de educación ambiental, recibe previa cita, me parece, a los municipios y les van haciendo esta retroalimentación, ¿no? Pues yo, municipio, tengo problemas o dudas sobre cómo atacar o regularizar un tiradero a cielo abierto. Ah, pues mira, la secretaría te va a ayudar con asesorías, con educación, con decirte qué es lo que se puede hacer, la ruta, ¿no? Y eso es muy, muy bueno.
Y ahora están las caravanas, no, no he leído mucho de ello, a lo mejor ahí Bárbara lo sabe, esas caravanas que van como recorriendo, que es como, bueno, si tú no vas a Mahoma, pues Mahoma va a ti, ¿no? Es muy interesante, es un acercamiento, digo, obvio, va a requerir la sinergia de muchos, a lo mejor no hay presupuesto, pero alguien lo tiene que empezar a hacer, ¿no? Y sumarnos, o sea, y sumarnos lo que decíamos con Abraham, sumarnos las entidades educativas, porque a lo mejor pues ya no se necesita descubrir el hilo negro, a lo mejor ya universidades o centros de investigación ya hacen estudios de generación de residuos, ¿no? Entonces, a lo mejor ya se hace una sinergia y la secretaría dice, mira, yo te recomiendo si estás en la costa, pues que te vayas a la UMAR, ellos ya tienen experiencia, te van a ayudar, ¿no? Entonces los vas canalizando. Y así, digo, es muy interesante, o con las ONGs. También, pues, la revisión de marcos normativos, ¿no? O sea, que estoy obligado, a que tengo derechos, por dónde le puedo entrar. Ese es el segundo paso. El tercer paso es ver la vulnerabilidad al cambio climático. Y aquí es caracterizar a través de análisis de gabinete o los procesos participativos. Y aquí ya es más específico porque dice, tengo que detectar actores clave de la academia, del gobierno local, de la misma comunidad, porque puede ser que haya como líderes proactivos dentro de la comunidad y también líderes que me van como a obstaculizar, pero tengo que ir entrando también el sector privado, quién se suma, ¿no? Por ejemplo, puede ser un ingenio o la cementera, ¿no? Y a volverlo un actor estratégico para, digamos, a lo mejor atender la cuestión de residuos. ¿Y qué se hace? Bueno, un análisis científico de la vulnerabilidad, en esto somos como expertos los de academia, ¿no? Ya tenemos esa información, pero aquí lo que sí hay que tener cuidado para los que nos dedicamos a la academia es que nuestra parte de investigación sí se tiene que hacer con incidencia social. O sea, ya no se vale que, por ejemplo, pues a mí me gusta mucho el modelado climático, entonces, pues yo hago modelos, los bajo datos, no sé, de bases de datos nacionales, internacionales, y hago modelado. Pero a lo mejor sí sirve para publicar, pero no tiene un papel de reciprocidad social, o sea, para los tomadores de decisiones. Entonces, aquí sería como el investigador con su investigación o lo que va a proponer, ¿no? Puede asociarse a atender una problemática y va iterando esta parte de prueba y error, ¿no? Sería como interesante. Yo ya lo pide mucho, ajá, sí, lo dice Bárbara, dice el tema de las caravanas de medio ambiente, justamente es una estrategia para acercar asesoría a los municipios, sí, perfectamente. Incluso creo que la UMAR, ahí, que Ricardo que está, creo que también ellos hacen, no sé si en términos ambientales también, pero como cursos a autoridades que entran, ¿no? O sea, entran nuevas autoridades que a lo mejor duran un año y medio o 3 años y que a lo mejor desconocen sobre política pública o o las obligaciones que tienen ante la auditoría estatal o superior, etcétera, y los van acompañando, ¿no? Ujú. Ajá, del siglo pasado. Sí. Sí, el extensionismo, fíjense que qué bueno que lo toca Ricardo, la palabra extensionismo, viene mucho desde hace más de 100 años y hay varios modelos de extensionismo, está el modelo cubano, el modelo europeo, etcétera, el gringo también. Y algo que detectaron los que dedican, el extensionismo es lo mismo que vinculación, ¿no? Que se ha detectado es que las únicas instituciones que son permanentes en el tiempo, digamos, tienen mayor estabilidad y que pueden llevar muy bien el extensionismo son las instituciones educativas. En el modelo gringo se le llama cuatro S, me parece que generalmente representa con un trébol, y desde el nivel básico hasta el universitario se ve eso, ¿no? Y se involucra mucho a los jóvenes, ¿no? Para tipo el voluntariado. Y hoy no sé si lo saben, pues eso es como una habilidad, que cuenta mucho. Oiga, ¿usted ha hecho voluntariado o no ha hecho voluntariado? Ah, pues sí, porque también me da dando otra noción, ¿no? De que la persona no solamente se dedica a la capacitación técnica. Entonces, hago este análisis científico, caracterizo la vulnerabilidad con talleres y con estos actores clave, paneles, por ejemplo, de expertos o de actores clave. Identifico si hay medidas de adaptación ya hechas o que se estén practicando en las comunidades. A lo mejor ellos no
por ejemplo, yo les platicaré lo del monitoreo comunitario del agua. Cuando yo llegué, fue por una premisa que tenían las comunidades. Me decían, oiga, nosotros queremos saber si el manejo forestal que estamos llevando está impactando en el agua, ¿no? En nuestros recursos hídricos. Y bueno, uno como esta parte de investigación, pues es un reto muy interesante porque ya no es un problema que tú estás como identificando, sino ya te ahorraron esa parte que te lo identificaron y que es una necesidad de resolver. Y ellos decían, pues es que nosotros en el manejo comunitario ya tenemos, forestal comunitario, ya tenemos certificaciones y esto, pero queremos saber cómo están nuestros servicios ecosistémicos. ¿Y cuál fue mi primera sorpresa cuando empecé a hacer los diagnósticos? Que ellos ya hacían medidas de adaptación como polígonos de zonas de amortiguamiento, ¿no? Por ejemplo, a 5 kilómetros a la redonda de un cuerpo de agua no se manejaba extracción, ¿no? De madera, por ejemplo. Entonces ellos ya lo hacían de una u otra forma y sin que alguien los obligara, ¿no? Ya después, fíjense, y para que vean cómo la ciencia comunitaria se va adelantando a la ciencia formal y a la política pública, ya los planes de manejo forestal hoy y las certificaciones forestales como FCA ya piden que se compruebe, ¿no? De que los servicios ambientales no están comprometidos por el manejo forestal. Y es algo muy interesante, ¿no? Bueno, también identificar, bueno, analizar, perdón, y ponderar cómo es la capacidad adaptativa de los principales sectores que yo detecté. Por ejemplo, si es agrícola, si es turístico, de servicios, si es ganadero. Entonces voy ponderando como cuáles, sus fortalezas, sus capacidades. Si a lo mejor ellos ya lo evalúan de manera directa o indirecta la vulnerabilidad y el riesgo, y si no, cómo lo podría hacer. También qué sitios de riesgo voy a tener en los recorridos de campo, talleres para elaborar los mapas comunitarios de vulnerabilidad. Oye, ¿dónde es el lugar donde generalmente se presenta mayor escasez de agua o cuando ya no llueve? ¿Qué cuerpos de agua disminuye total o parcialmente su volumen, ¿no? Ah, no, pues son estos puntos. Ah, pero quiero conocerlos. Ah, pues va con ellos, ¿no? Se va con ellos. El mapeo de actores clave y redes de apoyo de las comunidades. Las redes de apoyo no solamente son financieras, sino lo que comentábamos, por ejemplo, en atención de incendios. O sea, ellos ya saben como va por escalas, ¿no? O sea, el incendio lo puedo controlar con mis recursos humanos y técnicos, ah, sí, pero va escalando, entonces ya hay colaboración intercomunidad, ¿no? Entonces es una red de apoyo, ¿no? Lo vemos también en la seguridad, no sé, en otras regiones, pero acá, por ejemplo, si hay digamos, un asalto, que es muy raro, en una comunidad, pues inmediatamente se vocea a las demás comunidades, ¿no? Y ya se toman las medidas, o si alguien se pierde también. Es muy interesante, ¿no? El 4 son las capacidades adaptativas. Ya voy con un diagnóstico, perdón, de capacidades adaptativas de la población de los municipios seleccionados. Voy haciendo, pues, de una forma general en un primer momento, o si me da también muy cuantitativo, cómo perciben ese riesgo y cómo se han adaptado o qué piensan que podrían hacer, tanto por, digamos, edades como por género, ¿no? O por actores clave. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, la sequía, cómo impacta en una mujer voy a llamarle en edad productiva, a un hombre también en edad productiva, y la percepción es diferente, por ejemplo, ¿no? O cómo subsana el hecho de no tener agua para su mantenimiento de actividades, por ejemplo, en la casa. Es muy diferente la preocupación de una mujer a la de un hombre, ¿no? Y más si el hombre no lava trastes, no cocina, pues se desentiende, ¿no? Es como el cuidado de los hijos. También los diagnósticos municipales, ¿no? Si los hay, pues ya es una gran ventaja, y si no los hay, pues ir sembrando esta espinita de que se tienen que empezar a hacer con la ayuda del municipio, pero también que no solamente se quede a escala municipal, sino que también que se vaya haciendo a escala intermunicipal, que sería lo mejor, porque creo que todos estamos de acuerdo
que entre más se coordinen a nivel territorio es mucho mejor, o sea, el peso es mucho mayor, ¿no? No es lo mismo decir, ah, bueno, yo como municipio sí tengo mi plan de acción climática, a decir, mira, pues nos unimos 6 comunidades que estamos cercanas y tenemos un plan local, regional, ante cambio climático, ¿no? Ya sabemos cómo nos vamos a coordinar, ya sabemos qué hacer en caso de un huracán o un deslave, ¿no? O sea, se va haciendo suma y también se van optimizando recursos, porque imaginemos que nada más tenemos una retroexcavadora, ¿no? eh, y lo tiene el municipio más grande. Y pues si hay problemas agrarios o incluso entre comunidades, por X o Y, pues te van a decir, no, pues hay que se las arreglen, ¿no? Tipo Oaxaca, por ejemplo, en la ciudad de Oaxaca es muy característico. O sea, ustedes véanlo en los comités municipales, en los comités de colonia, ¿no? Casi nadie quiere estar en los comités de colonia. ¿Por qué? Porque es pérdida de tiempo, son vueltas y luego nadie va a estar contento con mi gestión, ¿no? Eso también pasa en los municipios, tampoco es romantizar de que la vida comunitaria es ideal, ¿eh? Pero digo, nadie quiere ayudar a mantener su colonia, ¿no? Y luego cuando llaman a Tequio, pues tienen que hacer medidas coercitivas de si no llegas al Tequio o no tienes el citatorio, 500 de multa, ¿no? Pues quien tiene dinero se puede dar el lujo de pagar las multas, pero quien no tiene, pues tiene que ir forzado. Entonces, en el tejido social en una ciudad ya se va distanciando. ¿Por qué? Porque también se tiene esa concepción de que, bueno, yo estoy pagando mi predial, mi agua, mi recolección y pues lo tiene que hacer el municipio, ¿no? Sí, es como, a mí me tocó también entrevistar a unos operarios de residuos sólidos y me decían, profe, es que la verdad hay gente que es muy pesada, ¿no? No se les cobra el servicio de recolección y cuando les decimos separe sus residuos, al menos en orgánico e inorgánico, casi me recuerdan a mi mamá diciéndome, esa es tu chamba, ¿no? Y si supieran que soy topil y que estoy haciendo cargo, entonces es muy interesante, somos muy dados a eso, ¿no? Pues, por mí comes, ¿no? Que es muy malo, pues, ¿ok? Y el quinto, que es la adaptación al cambio climático, lo que decíamos, al menos diseñar 3 medidas de adaptación para el municipio, para el territorio, que tengan enfoques de género, interculturalidad, intersectorial y derechos humanos, ¿no? Platicaremos que nuestra ley estatal de cambio climático ya se ha ido modificando poco a poco en algunos apartados. En 2013, les digo, en 2012 ya vimos la Ley General de Cambio Climático de nivel federal. En 2013, al año, surge la estatal de Oaxaca. Somos uno de los primeros estados que tiene una ley estatal. Pero no solamente es cualquier ley, sino ya incorpora estos enfoques de género, interculturalidad, intersectorial y derechos humanos, ¿no? Incluso ya reconoce el pueblo afromestizo. Fíjense, en esa ley y permea también en el programa estatal. ¿Por qué lo comento? Porque a más de 10 años, hoy en toda la política pública está que enfoque de género, que interculturalidad, ¿no? Que derechos humanos. O sea, por eso les digo, desde hace más de 10 años, la Ley Estatal de Cambio Climático de Oaxaca se adelantó a su época, ¿no? Y mucha gente decía, porque me tocó ir a foros promovidos por Semarnat, donde se compartía esta ley, ¿no? Porque muchos estados no la tenían. Y nos decían, oigan, ¿y eso de interculturalidad qué es? Y ya y les explicamos, ¿no? ¿Y por qué género, no? ¿Cómo el cambio climático afecta al género? Hoy ya lo sabemos, ¿no? Que afecta, por ejemplo, lo que les decía, no es lo mismo el impacto de un huracán en mujeres que en hombres, o en las olas de calor que en hombres que en mujeres, ¿no? Por ejemplo. Hoy ya lo sabemos porque ya hay investigaciones, pero en esa época nosotros lo trabajábamos bajo ciertos criterios de suposición o hipótesis. Entonces, muy interesante. Bueno, otro es la factibilidad económica y financiera de una medida priorizada en cada municipio. Y aquí es lo que le preguntaba a Ricardo, pues se hicieron estas corridas en función a cuánto me cuesta implementarlo. Y aquí es muy similar, por ejemplo, hace rato platicaba con un profesor que me vino a hacer una consulta. Me decía, oye, tú que has trabajado en monitoreo comunitario participativo. Él quiere trabajar monitoreo también, pero a partir de tarántulas. Fíjense, es muy interesante, ¿no? Porque él dice que también son bioindicadores de un ecosistema. Y me dice,
más o menos echándole el lápiz cuánto te gastas en un monitoreo, ¿no? Para ir como sensibilizando también a los comisariados, pues de cuánto tienen que invertir. A lo mejor no van a dar el dinero, pero tienen que apoyar con transporte, gasolina, un técnico que conozca el territorio para que el investigador pueda entrar. Entonces ya hicimos ahí unos cálculos, así a grosso modo, que es como un término de factibilidad, y le decía, o sea, si en un primer momento ellos lo ven como, bueno, ¿y por qué tengo que invertir en ver insectos, ¿no? O sea, es como me acuerdo de las primeras veces del fototrampeo, decían, bueno, ¿y pues, para qué voy a poner cámaras que cuestan mucho dinero, ¿no? O sea, no, pues no, es que cuando empezaron las primeras cámaras y sacábamos las imágenes y se mostraban en las asambleas primero el comisariado y luego las asambleas, decían, ¡Uy! Mira un puma, no, mira un jabalí, mira un... O sea, como que empiezan a tomar esa sensibilidad, ¿no? No todos también, aclaro. Por ejemplo, algo que pasó muy interesante con esta parte del monitoreo, pues es que siempre se van por las especies más representativas. O sea, no es lo mismo ver un tapir o un puma a ver un jabalí, por ejemplo, ¿no? Como que el pobre jabalí, pues sí lo vemos, además se come el maíz, ¿no? Entonces es muy interesante también ver su percepción y esto es lo que se tiene que hacer en los análisis de factibilidad y ahí entra ya una parte contable que incluso todos los que llevamos alguna vez formulación y evaluación de proyectos, pues nos enseñan esta parte o tenemos que aprender esta parte o todos los que formulamos proyectos tenemos que, al menos, si no hacemos esta parte porque tenemos un contador o alguien especializado, al menos tenemos que saber, ¿no? ¿Cuál es mi tasa de retorno y cómo se hacen las corridas? Digo, y si no, pues pueden tomar cursos o asesorarse también. No estamos obligados a saberlo todo, pero sí en la generalidad. Y también elaborar un plan de inversión de cada medida priorizada, o sea, cuánto voy a invertir, no solamente para el diseño y la implementación, sino después lo que decía el monitoreo, reporte, verificación y la mejora continua, ¿no? Y también las propuestas de este monitoreo, o sea, quiénes van a ser los responsables de llevarlo a cabo, porque yo puedo diseñar, es como en los sistemas de gestión ambiental, yo puedo diseñar no sé si recuerdan en la estructura de los manifiestos de impacto ambiental, el capítulo 6 y 7 generalmente es como tal un sistema de gestión ambiental, ¿no? O sea, ¿quién se va a encargar de que las medidas de compensación, restauración se lleven a cabo? Y ahí hasta muchos le ponen, no, va a haber un coordinador ambiental, ¿no? Y ya cuando está corriendo la obra, pues nadie se acuerda. Hasta que a lo mejor llega Profepa y por una denuncia ambiental, oye, tú dijiste que ibas a reforestar, ¿no? Por cada árbol que cortaste ibas a reforestar 20. ¿Y dónde están esos 20? Ah, no, pues es que no lo hicimos, ¿no? O es que sí lo sembré, pero lo sembré en el Cerro del Fortín, ¿no? Sería interesante esa parte. Entonces, eso hay que darle como más pinzas, ¿no? A la autoridad para que se cumpla este sistema de monitoreo, medición, evaluación, ¿no? Y la mejora continua, que es un aprendizaje. Luego el 6 son las estrategias de implementación, o sea, cómo se van a implementar en los municipios con las visiones, vuelvo a repetir, de género, de derechos humanos, de interculturalidad. O sea, ¿cómo ya llegué después de ese proceso participativo? Ya tengo las medidas, ya tengo las estrategias de adaptación o mitigación y cómo la gente se va a apropiar de ellas, ¿no? Y creo que esa es una parte crucial si queremos ver que las medidas de adaptación se lleven a cabo, ¿no? Porque les decía, a lo mejor nosotros por este curso o por su labor solamente van a diseñar, no van a implementar y después medir y toda esta cuestión. Pero creo que todos, y esto siempre yo lo platico, no todos tenemos noción de que somos sembradores, ¿no? En términos, por ejemplo, educativos o en términos de política pública, somos sembradores. Lo que más quisiéramos es que esa semilla que sembramos, ver los frutos, ¿no? Pero a lo mejor vamos a sembrar como el tamarindo. Creo que el tamarindo hasta la segunda, tercera generación se ve el fruto. Entonces a lo mejor no lo vamos a ver. Y eso también es estresante porque en términos de política, los políticos quieren ver como ya tangible los resultados, aunque muchas veces no sean tan, ¿no? Ahí están de ejemplo las autopistas, ¿no? Entonces,
Esto es muy interesante, no debemos perder de vista que a lo mejor nosotros nos va a tocar el diseño, a otros la implementación y a otros la medición, para que no nos estresemos, pero sí que estemos conscientes que es un proceso de gestión. Por eso siempre yo menciono que los procesos de gestión ambiental son permanentes en el tiempo y no necesariamente suceden de la noche a la mañana. En algunas comunidades o en algunos sectores tardan muchos años, ¿no? O sea, lo que les estoy platicando por ejemplo, la parte de interculturalidad, ya tenerlo en la educación, por ejemplo, que estamos obligados a hacer estos procesos de interculturalidad, pues hace 10 años nadie lo pensaba, ¿no? O sea, sí, escuchamos la parte de interculturalidad y lo asociábamos como tipo de, pues sí, los eventos donde, como la Guelaguetza, ¿no? Pero no es eso, es más profundo, ¿ok? El 7 los resultados, que es sistematizar, a lo mejor un taller de cierre que se tiene que dar, por ejemplo, en transferencia de tecnología con CONAFOR, es obligatorio dentro de los procedimientos un taller de cierre o un evento demostrativo, se le llama. ¿Y qué significa eso? Pues finiquitas el proyecto ante los entes financiadores y ante la comunidad, pero también es una ventana para que más comunidades vecinas o invitadas vean una tecnología o una experiencia que funcionó o que tuvo o tiene estas ventanas de oportunidad y que ellos pueden adoptar, ¿no? No sé si me explico. Y eso funciona de manera coloquial, creo que ustedes lo han visto, ¿no? O sea, muchos de nosotros aprendemos por la observación, por el intercambio de experiencias, ¿no? Por ejemplo, yo lo pongo también como ejemplo en el caso de los remedios, caseros o los test de plantas medicinales. ¿Cómo creen que funcionó? Que hoy la manzanilla sabemos que sirve para el dolor de panza. Bueno, pues porque se fue intercambiando experiencias, ¿no? Alguien a lo mejor probó esa hierba, no se envenenó en un primer momento, o sea, no murió, y después, ¿no? Alguien de sus cercanos, su familia, dijo, oye, mira, tienes dolor de panza, tómate la manzanilla. También la aplicación de una encuesta, ¿no? ¿Qué pros, qué mejoras tenemos? Por ejemplo, para este curso les van a hacer llegar una encuesta, ¿no? Que es muy interesante. La evaluación de estrategias de participación social, o sea, ¿cómo fue la participación social? ¿Llegó, no llegó? ¿Por qué no llegó? ¿No? Yo lo platicaba mucho con el término de fichas educativas. Por ejemplo, en nuestra universidad, por poner un número, sacaron ficha 200 personas. De esas 200 personas solamente llegaron a presentar examen 100, ¿no? Y entonces mi pregunta que yo les hacía, bueno, ¿y los otros 100 por qué no llegaron, no? Pues habría que preguntarles por qué no llegaron. A lo mejor alguno porque pues, se le atravesó algo, a lo mejor otro se arrepintió en el último minuto, otro valoró costo-beneficio y dijo está muy lejos, soy de la ciudad y está muy lejos irme y luego la renta, etcétera, ¿no? Sería muy interesante porque es también aprendizaje. El reporte de las lecciones aprendidas y de buenas prácticas, como documentarlo, ¿no? Aquí sí entra esta parte de documentar y de transmitirlo, ¿no? A lo mejor folletos, documentales, ¿no? Y un video, no sé si han visto, hay un video, lo voy a buscar, sobre el agua, sobre el río Salado, ¿no? Y cómo antes de que se contamine este río Salado en la zona de Mitla, Tlacolula, las comunidades están como rescatando, ¿no? Esta parte que les toca, ¿no? Por el nivel territorial. Y así pueden ustedes documentar. Por ejemplo, sería muy interesante, bueno, he escuchado nada más a Abraham, ¿no? Me gustaría escuchar si alguien está trabajando a nivel comunitario. Sería muy interesante esta parte de visualizar, ¿no? A lo mejor cómo es la percepción. En la parte de adaptación les coloqué un documental que hicieron unos alumnos de ciencias ambientales hace un año. Yo se los pedí como de la clase que daba yo cambio climático. Les dije, pues, a ver, el examen final o el proyecto final es o dan un taller o hacen un conversatorio a nivel universidad y invitamos a lo mejor escuelas de medio superior o hacen un video, un cortometraje. Y dijeron, hacemos un cortometraje. Y lo enriquecedor, si lo pueden ver, es que se entrevistan a profesores, se entrevistan a alumnos, ellos buscaron alumnos de diferentes carreras de aquí de la universidad
y también de diferentes regiones, porque afortunadamente tenemos de varias regiones del istmo, de la costa, ¿no? O sea, cómo perciben ellos desde su comunidad o desde su región el cambio climático. Entonces ahí sí lo pueden ver. Si a lo mejor tienen insomnio a la 1, 2 de la mañana, vean el video y digan, ah, órale. Luego, pues digo, es un esfuerzo que hicieron unos estudiantes, ¿eh? Y hoy ya con esta tecnología de los TikToks, de los Reels, pues creo que sería interesante que ustedes documentaran las buenas prácticas que hacen desde su trinchera para la cuestión de cambio climático u otro tema también, ¿no? ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta. Les voy a mostrar rápidamente en qué consiste. Aquí está Candelaria Losicha, perdón, me estaba equivocando. Y viene, ¿no? Lo que hicieron, ¿no? Los mapas que se utilizaron, cómo sacaron los subprogramas que más o menos les mostré, las metas, porque ellos están comprometidos, o sea, su programa y medida de adaptación tiene que tener metas, o sea, qué quiero hacer y qué quiero abatir, ¿no? Porque lo de menos es que yo diga, voy a hacer educación ambiental, ah, sí, pero ¿y cuál es tu meta, tu población objetiva? ¿Qué va a cambiar del escenario base a la medida de adaptación? Y entonces aquí se va haciendo, se sacan los indicadores, ¿no? Que muchos de estos ya están en literatura, nada más se adaptan, los indicadores de vulnerabilidad, de igualdad, ¿no? Por ejemplo, de igualdad, pues el clásico es el porcentaje de mujeres que son promotoras ambientales. O sea, el compromiso es tener promotoras ambientales, ¿no? Terminar el proyecto. Entonces, ¿cuántas mujeres de todos los promotores que capacité y que ya son como tales, cuántas son mujeres? ¿No? Si hay personas con alguna discapacidad, porque acuérdense que también está la parte de inclusión, ¿no? Hoy ya también lo toca mucho la ley. Este, por ejemplo, que cuenta con conocimiento y conciencia en materia ambiental, cambio climático y replica los conocimientos. O sea, esa es la función de un promotor, de un facilitador. O sea, ya tengo el conocimiento, pero ahora tengo ese compromiso, ¿no? Es como en los niños es tremendo porque se maneja mucho esta cuestión de cuidadores del agua, ¿no? O sea, ya recibieron talleres, formación, incluso se hace un evento donde le dice, ahora, desde ahora eres el cuidador del agua, ¿no? Entonces los niños pues ya van replicando eso con sus pares, sus iguales o con su familia. Es interesante. Luego, ¿quiénes son los responsables y corresponsables? ¿Cuáles son probables fuentes de financiamiento? ¿No? No llegamos como a la parte particular, porque eso muchas veces, y eso también lo quiero dejar en claro, pues ya es propio de la experiencia, ¿no? Es como una receta de cocina, lo pongo yo. O sea, yo sí te voy a decir los pasos para hacer un pastel de chocolate o un panqué de naranja, pero bajo tu experiencia tú vas a tener que aprender, ¿no? O sea, no te voy a dar todo y tampoco sería sano, ¿no? Tú tienes que ir aprendiendo, pues, miren, les voy a platicar una experiencia. Un estudiante me vino a ver hace algunos años porque en las maestrías les piden que busquen fuentes de financiamiento de su proyecto de investigación, que me parece sensacional. Entonces llegó y me dijo, oiga, profe, usted que trabaja con comunidades, ¿no sabe dónde puedo bajar un recurso económico para mi proyecto? Le dije, "Oye, ¿qué es tu tema de tesis? No, pues es de esto. Mira, entra a Conafor, entra a Conavio, vete al BID o al Pequeñas Donaciones. Y me dice mi alumno, oiga, profe, pero no me puede pasar los links o los contactos de las personas. Y dije, ah, mira, esa es tu chamba, ¿no? Porque cuando tú estés bajando recursos, no me vas a ir a llamar a mí, ¿no? O sea, es como cuando tú le vas a hablar a una chica, o sea, yo te voy a dar los tips a hablarle a una chica, pero no me vas a llamar a mí para hablarle a la chica, ¿no? Y es parte del aprendizaje, pues, ¿sí? Entonces, digamos que aquí es formar también a las personas, ¿no? ¿Sale? ¿Ok? Bueno, y aquí viene, ¿no? Y por eso les decía, en la generalidad no se hizo esa parte, pero sí se va sacando ciertos datos y que sería interesante, ¿no? Ir experimentando, este, con sus comunidades. Yo quisiera escuchar si alguno de ustedes, aparte de Abraham, bueno, también no vamos a limitar a Abraham, si aparte de Abraham hay alguien que trabaje con algún proyecto comunitario desde su lugar.
¿no? Oh, qué triste. Bueno, pero bueno, ya más o menos se están dando una idea. No sé si tienen alguna pregunta. Si no, voy a pasar para ir finalizando esta parte de adaptación y ojalá me dé tiempo a abordar un poquito ya de la ley estatal de cambio climático. Permítanme, déjenme abrir mi otra presentación para ir finalizando esta parte de adaptación. Esperen, calma, calma. Bueno, voy a compartir. Si ven mi pantalla, ya creo que ya la ven, ¿no? Sí, sí se ve. Ok, bueno, nada más recordando, nosotros en adaptación estamos mucho en función del riesgo. Entonces, digamos que el documento base para las medidas de adaptación son los estudios de riesgo. Y aquí puede ser un estudio de riesgo general, estoy hablando en términos de territorio o municipio, o una empresa, por ejemplo, un estudio de riesgo general, o ya particular en función a un área específica, por ejemplo, residuos sólidos, agua, ¿no? O sea, ya eso lo defino yo en términos generales, pero mi base son los estudios de riesgo. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque en mitigación mi base son los inventarios de emisiones. O sea, debo tener un inventario de emisiones. Lo ideal sería el nacional, que lo hay, ¿no? Se los voy a presentar el estatal que lo hay, pero también debiese haber uno municipal o uno territorial o uno si es una empresa, por ejemplo, de fabricación de vidrio o cementera, debiese tener su inventario de emisiones. Ya en términos locales y particulares a veces es muy difícil por la falta de información, porque los inventarios se van sacando en función de actividades. Es decir, voy a poner un municipio, si mi municipio una actividad primordial es agricultura de maíz, tendría yo que tener los factores de actividad o los datos de actividad de, por ejemplo, volúmenes de maíz que se cultivan, factores de emisión, etcétera, ¿no? Pero si aparte de maíz también es trigo, pues también de trigo, o si también hay ganado, o si también hay industria de la transformación, como decíamos, petroquímica o cementeras, o turismo, ¿no? Entonces también tendría yo que tener esos datos de actividad. Y es un trabajo de campo muy arduo y a veces a nivel muy local no se tienen. Eso quiero aclararlo, ¿no? Entonces, parte de los estudios de riesgo, ya sabemos que el riesgo, pues se mide en función de peligros, de vulnerabilidad y de exposición, ¿no? O sea, bajo mi vulnerabilidad, bajo mi exposición y por tanto también bajo mi riesgo. Y el peligro generalmente siempre es constante, ¿no? Y están dos criterios, uno claramente técnico que es el clima, que ya lo hemos discutido, donde entran procesos físicos, procesos químicos, procesos climáticos, geológicos, etcétera, y los procesos socioeconómicos, por ejemplo, las trayectorias socioeconómicas. ¿Qué es una trayectoria socioeconómica? Pues, por ejemplo, la medición de la pobreza, ¿no? Por eso lo que les comentaba, el hecho de que según las estadísticas de INEGI, más de 10 millones de mexicanos dejan la pobreza, pues es muy interesante, ¿no? Ahora, los opositores dicen, no, pues es que cambiaron la metodología o todo eso. Bueno, habría que analizarlo, ¿no? También es claro esa parte. Otro es los procesos de hacer el diseño y la implementación de adaptación y mitigación, y otros son los procesos de gobernanza, eso nos queda claro, ¿ok? Bueno, en el PEC ya vienen las principales, digamos, problemáticas que se detectaron de en riesgo de las regiones, ¿no? Aquí se los presento. Esto viene en el PEC, en el último PEC, ¿no? Porque apenas se está trabajando en el nuevo PEC. Entonces, estos son las fuentes de gases de efecto invernadero y de eventos hidrometeorológicos. Entonces, ¿cuál les gusta, por ejemplo? Vámonos a Sierra Juárez, ¿no? Porque pues estoy en Sierra Juárez, Sierra Norte. Acuérdense que desde 2022 la Sierra Norte ya recibe el nombre de Sierra de Juárez, ¿no? Y también hay Sierra de Flores Magón a la Cañada.
Bueno, ¿cuáles son las principales fuentes emisoras de Hay? Que esto me va a ayudar para mi inventario y por tanto para mis medidas de mitigación. Cambio de uso de suelo, residuos, agroquímicos, uso de leña y transporte. Esos 5 problemas le voy a llamar así, o áreas de oportunidad. Para cuestiones de riesgo y por tanto de adaptación son ciclones, sequías, heladas, lluvias torrenciales y cambios en ciclos de lluvia. Vámonos a qué les gusta, valles centrales, ¿no? Ustedes me dirán los que están en valles centrales si coincide o no. Emisoras de Hay son aguas negras, el tratamiento o no tratamiento de ellas, los residuos sólidos, tratamiento o no tratamiento de ellos, el transporte, las ladrilleras, el cambio de uso de suelo y los agroquímicos, ¿no? Y en cambios de clima, la sequía, el clima extremoso, inundaciones y heladas, ¿ok? Eso es lo que se detectó. Les estoy hablando como por el 2015, 2014, que se hicieron estos diagnósticos, ¿eh? Y se hicieron los talleres participativos por región. Vámonos a la costa, ahí donde está Abraham, ¿no? En esa época se identificaba residuos sólidos, cambios de uso de suelo, agroquímicos, ganadería, uso de leña, transporte, aguas negras. Y cambios o variedad clínica, ciclones, sequías, aumento del nivel del mar, inundaciones, cambios de ciclos de lluvia, tormentas eléctricas, ¿ok? ¿Ha cambiado algo, Abraham? Te preguntaría lo que tú has percibido desde Huatulco, o seguimos teniendo los mismos problemas o ya más grandes. Mm. Pues en algunos casos creo que ha aumentado, bueno, el tema de residuos sólidos, pues es uno de las problemáticas más fuertes que tenemos aquí en la región costa, no solo en Huatulco. Digo, porque casi todos los municipios de aquí de la región tienen el mismo problema, Pochutla, Santa María Colotepec, San Pedro Mixtepec, etcétera, ¿no? Entonces, pues se mantiene constante en algunos casos y en algunos otros, pues sí ha aumentado considerablemente. Sí, ok. José, a ver, adelante. En el caso de valles centrales, con este cierre del relleno de Sachila, la parte de residuos sólidos pues Sí, aumentó sí. considerablemente con estos sitios de cielo abierto, pues, ¿no? Los sitios clandestinos. Esos, yo creo que hay un aumento de fuentes emisoras, pues, que no están puntualizadas, sino que están en el clandestinaje, pues, ¿no? Sí, sí, concuerdo contigo. Gracias, Abraham, gracias, José. Bueno, ese es como el diagnóstico, ¿no? De la parte. Y la metodología para estimar el riesgo, que les digo es como la base para la adaptación, está basada en una metodología del Centro Mario Molina. De ahí se tomó para hacer esto y estaba en 2 criterios, 2 probabilidades. Probabilidad de ocurrencia y probabilidad de ocurrencia, pero una que mida el peligro y otra la vulnerabilidad. Y al final, el producto de estos dos peligros, de peligro y vulnerabilidad, pues me da el riesgo a estos fenómenos hidrometeorológicos y la preparación ante los desastres. Entonces, la probabilidad de ocurrencia creo que lo visualizan es la tasa de retorno del evento, ¿no? Por ejemplo, una sequía, una helada, un huracán, etcétera, y qué tan susceptibles estamos de acuerdo a esos eventos, y ya mido el peligro. Esto yo voy construyendo mis escalas, ¿eh? También lo puedo hacer. Y de ocurrencia, en función para vulnerabilidad, está la exposición, que ya lo hemos dicho, la sensibilidad y las capacidades adaptativas, que es sumatoria y se divide entre capacidades adaptativas para dar la vulnerabilidad. Si se dan cuenta, pues el periodo de retorno yo lo puedo medir por históricos o por datos de temperatura u otras variables. Y la susceptibilidad, pues es muy subjetivo. Entonces, por eso el peligro, digamos, no lo puedo tan controlar, ¿no? O sea, sí lo identifico y sí más o menos veo patrones, ¿no? De ocurrencia. Pero en el caso de la vulnerabilidad, vuelvo a repetir, pues juego con la exposición y la sensibilidad, que es sumatoria, o sea, si yo bajo la exposición y la sensibilidad al momento de tener también ya capacidades adaptativas, mi vulnerabilidad va a ser muy, muy pequeña. Y esto me podrá
a ayudar a hacer frente al riesgo a estos fenómenos hidrometeorológicos y prepararme ante el desastre, ¿no? Y aquí vienen algunos datos que me gustó poner porque son, vuelvo a hacer el contexto, es la década pasada. Entonces, por región están identificados los principales problemas de peligro y riesgo y cómo afecta en términos de género, hombres, mujeres y población total, y cuánto de estos municipios, de esta población está en qué municipios y están en riesgo. Entonces, si se dan cuenta, para sequías es tremendo. De los 570 municipios, el 75% está en riesgo, ¿no? Para ciclones es el 28%, 157 municipios. Para inundaciones, 98. Para deslizamiento, 187 municipios y para heladas, 225. Entonces, por orden de afectación a municipios, lo que más se afecta para Oaxaca en términos de riesgo y peligro, pues son las sequías, ¿no? Según este diagnóstico. Y así nos podremos ir. Es como ir priorizando, ¿no? También en términos de población. Y acá tenemos como por también eventos la población y número de municipios en riesgo a fenómenos meteorológicos por región. Entonces tenemos sequías, ciclones, inundaciones, deslizamientos y heladas y vamos midiendo, por ejemplo, en Cañada cuántos municipios, en Costa cuántos, en Istmo y así sucesivamente las 8 regiones y cuánta población y cuántos municipios se van a ir afectando, ¿no? Digo, es muy general, pero ya nos va dando datos como de qué regiones son las más afectadas. Ahora, si recuerdan cuando les mostré el mapa de vulnerabilidad al cambio climático de Oaxaca, de los municipios de Oaxaca, pues casi todos estaban en rojo y amarillo, ¿no? Por eso les decía, con esos datos yo puedo decir que Oaxaca, si México es altamente vulnerable a los efectos de cambio climático, Oaxaca es uno de los primeros lugares de vulnerabilidad, ¿no? Ante cambio climático, ¿ok? Luego también se identificó si están en riesgo alto o muy alto por ciclones. Ahí viene en el documento, si quieres, después lo vemos, por cada evento. Pero aquí yo nada más puse por ciclones, ¿no? Y cuánta población hay. Ahora, hay que recordar que nosotros seguimos en términos de población hombres-mujeres o proporción hombres-mujeres, la media, ¿no? Que hay más mujeres que hombres. Entonces siempre van a salir más afectadas las mujeres por eventos hidrometeorológicos que hombres, ¿no? Por obvias razones, ¿ok? A lo mejor alguien puede decir, oiga, ¿y no tendrán los datos, como más particulares, es decir, por edades? Pues no los tenemos, pero sería interesante trabajarlos, ¿no? A lo mejor sacar los datos y a lo mejor la tendencia, pues sería que las juventudes están en mayor riesgo, ¿no? Sí, pero a lo mejor ya teniendo datos, entre más datos tengamos es más trabajo y más costo, pero es más, es mayor información y me da una vertiente más puntual de la toma de decisiones al momento de plantear estas medidas, ¿no? ¿Ok? Así que ustedes lo van a decir. Aquí lo vuelvo a presentar. De a múltiples eventos hidrometeorológicos, pues casi todos estamos en rojo y anaranjado, ¿no? Y medio en verde están algunos municipios. También hay que recordar que la región con menos densidad poblacional, pues es la Cañada por el rango de territorio y de ahí también la Sierra Juárez, ¿no? Y acá está la situación, dice, de salud relacionada al cambio climático desde el conocimiento local, porque se fue preguntando pues a la gente, oiga, fuimos en los foros preguntando desde las casas de salud, algunos municipios que sí tienen clínicas municipales, pues cuáles eran las enfermedades más recurrentes y también de acuerdo a literatura cómo se iban asociando a cambio climático. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Mixteca, lo que más predominaban era respiratorias y gastrointestinales, en costa y gastrointestinales, dermatológicas y respiratorias, en el istmo igual respiratorias, pero ahí se logró identificar que con mayor incidencia en población infantil y tercera edad y así sucesivamente, ¿no? Ahora, no hay, en esa época no teníamos como los datos más específicos, porque alguien puede decir, bueno, mi enfermedad respiratoria no necesariamente está ligada a cambio climático, ¿no? A lo mejor y mi trabajo o mi oficio
es estar en cuestiones de cerámica, por ejemplo, o pintura. Entonces, eso ha desatado un efisema, o no sé, ¿no? O sea, no tenemos esos datos tan puntuales. Es muy similar como el COVID, ¿no? O sea, en el COVID, una parte que no todo el mundo decía, oye, se murió de COVID, porque pues era aislarlo, y era como ¿cómo le puedes? Como una exclusión, ¿no? Entonces muchos murieron, sí, de COVID, pero se declaró otro tipo de enfermedad, ¿no? Otros nunca se declaró el COVID, pero estaban sensibles, por ejemplo, a enfermedades cardíacas o a diabetes o otras comorbilidades y murieron de eso, ¿no? Al mes, a los 2 meses, etcétera. Entonces, digo, en las estadísticas epidemiológicas muchas veces también hay datos como que no tan claros. Entonces, lo mismo pasaría acá, ir afinando esta parte. Y bueno, se sacan tres ejes estratégicos para adaptación. Uno es los instrumentos jurídicos de planeación con enfoque de riesgos y adaptación. Otro es la adaptación basada en ecosistemas, que creo que lo mencionaban ayer alguien de ustedes, que es cómo ver cómo esta biodiversidad y los servicios ecosistémicos pues se pueden aumentar o aumentar su resiliencia ante los cambios climáticos para reducir su vulnerabilidad y también la gestión integral de riesgos climáticos con enfoque de género e interculturalidad, que ya lo vimos desde las experiencias que vimos de ECO, ¿no? Y acuérdense que cuando hablamos de gestión integral de riesgos, el principio base es la prevención, ¿no? ¿Ok? Bueno, aquí ya están las metas de adaptación. ¿Cuáles son? Pues proteger a la población vulnerable y en riesgo en el estado de Oaxaca, fortalecer la resistencia de la infraestructura ante los impactos derivados de fenómenos meteorológicos, producción agrícola adaptada al impacto de estos fenómenos meteorológicos, aprovechamiento de masa forestal como sistema productivo y conservar el patrimonio ecológico del estado de Oaxaca. Se alinean los tres ejes o que les comentaba, los instrumentos jurídicos administrativos, la gestión integral de riesgos y la adaptación basada en ecosistemas, esas metas, ¿no? Bueno, después de tener ya los tres ejes, se van con el nombre de la medida, o sea, se declaran las medidas y se va determinando si es prioritaria o coadyuvante y se le va identificando, significa que es adaptación y se va identificando como el criterio, ¿no? Que se va teniendo. Por ejemplo, si es de coordinación estratégica para la gobernanza, si es infraestructura estratégica, si es sistema productivo sustentable, si es biodiversidad y servicios ecosistémicos, si es población y territorio, etcétera, ¿ok? Entonces, por poner un ejemplo, aquí tenemos el caso de gobernanza, que es la A1 y que es prioritaria, o sea, sí o sí se tiene que realizar y que es el instrumento de planeación del territorio con enfoque de riesgos y adaptación del cambio climático, ¿ok? Con esa voy a pasar a la ficha que se realizó. Espérenme tantito. Mm, Calma, no, no se estresen. Ok, me van a decir, sí, se ve. Esto también viene en el Plan Estatal de Cambio Climático y así ustedes podrían hacer su tercera actividad. Esas son ya las fichas. Estoy con la A1, ¿no? Que está en términos de gobernanza, que está dentro del eje estratégico. Si ven mi pantalla, perdón, antes de que me arranque, que es instrumentos jurídicos administrativos con enfoque de riesgo a desastres y adaptación al cambio climático. La A1, que es este instrumento de planeación del territorio, es prioritaria, o sea, sí o sí se tiene que realizar. Y lo primero es la relación con los peligros identificados de fenómenos hidrometeorológicos extremos, los famosos FEMEX, abreviados que veíamos. ¿Cuáles son? Inundación, erosión costera, inundación por marea de tormenta, deslizamientos, heladas y sequía. Esos son los peligros. ¿Cuál es el objetivo de esta medida? Asegurar que los instrumentos y acciones de planeación del territorio incorporen enfoque de riesgos y adaptación y además contar con acuerdos institucionales entre los sectores de desarrollo, o sea, gobierno federal, estatal, municipal, academia, ONGs, ¿no? Eso es sociedad civil. Se describe
¿no? La medida. ¿Y cuál es el alcance geográfico? Es estatal por obvias razones y porque es prioritaria. ¿Y cuáles son la ubicación de áreas de zonas prioritarias? Pues las 8 regiones geopolíticas, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes potenciales de financiamiento? La creación de acuerdos interinstitucionales, como esta sinergia, como decíamos, la cuestión de las caravanas. Y también se identifican nacionales, muy generales, internacionales. ¿Y cuál es la meta 2022 y la meta 2030? Si se dan cuenta, a 2022 dice al menos contar con 10 instrumentos de planeación de uso de suelo. Pueden ser municipales, o sea, si yo 10 municipios logro que tengan un instrumento de ordenamiento en su territorio, estaré cumpliendo esta meta. Ahora, para Oaxaca, 10 municipios, pues es muy poco, ¿no? Digo, si estuviéramos en Baja California, que creo que Baja California tiene 5 municipios, en menos de un año lo cumplo, ¿no? Pero para Oaxaca es tremendo. A 2030 son 20. Alguien puede decir, oye, pero ustedes, ¿por qué lo hicieron así? Porque estábamos en ceros. Ahora la pregunta sería, no, a lo mejor con datos que tengamos ahorita en un diagnóstico, ¿cuántos municipios de los 570 tienen ordenamiento ecológico de su territorio? Bueno, ya no ordenamiento ecológico, ordenamiento comunitario, por ejemplo, ¿no? Más participativo. ¿Cuántos? Y que tengan incorporado cambio climático y con perspectiva de género, porque a lo mejor sí tengo el ordenamiento ecológico del territorio, pero no está plasmado tangiblemente la adaptación o el cambio climático, ¿no? Entonces sería interesante. ¿Cuál es el plazo de ejecución? Mediano y largo plazo. El responsable es la comisión intersecretarial, que es encabezada por el ejecutivo, o sea, el gobernante, el gobernador en turno, y el secretario de esa comisión, pues es la cabeza de sector estatal, que es la Secretaría del Medio Ambiente, y de ahí se desprende que la Secretaría General de Gobierno, que Protección Civil, ¿no? Se hace esta parte. ¿Y quiénes son los corresponsables? Pues aquí se ponen y se sacan indicadores de seguimiento y de impacto. ¿Y cómo se va a verificar que esos indicadores se estén monitoreando? Pues con base de datos de las instituciones con planes y programas autorizados. Los que han hecho, por ejemplo, planes municipales de desarrollo. Ahora el Implan, lo que antes era Coplane, lo valida y lo sube. Entonces ya validado, ya digamos es un medio de verificación. Ah, pues este municipio sí cumplió en tiempo y forma con su plan municipal, lo palomeo, se publica en la página y automáticamente pues ya puede bajar recursos o hacer gestiones, ¿no? Entonces, eso es lo que se buscaría. ¿Se pueden mejorar estos indicadores? Por supuesto, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda. Así pueden ir viendo las demás medidas. Por ejemplo, hay para la cuestión de infraestructura, que también es prioritaria, es estratégica, también es de carácter estatal. Yo quiero irme nada más a la cuestión de los indicadores. Por ejemplo, acá el indicador es de seguimiento, normatividad actualizada que incluye consideraciones de riesgo ante fenómenos meteorológicos de peligro y vulnerabilidad, ¿no? Porque generalmente no se plasma en la normatividad que una infraestructura puede ser dañada, por ejemplo, por lluvias de un huracán o atípicas o sequías, etcétera, ¿no? Entonces habría que plasmarla. A lo mejor se tendría que modificar los reglamentos desde construcción, operación, etcétera. Ya de impacto es el número de obras públicas o tramos carreteros que evitaron o mitigaron daños después de un evento hidrometeorológico y se apegaron a la normatividad actualizada, ¿no? También sería interesante si contamos ya con esos instrumentos. Y el medio de verificación va a ser como el conteo, ¿no? De los siniestros de obras públicas o tramos carreteros. O sea, qué tan dañado está, que ya lo debe tener las entidades que se dedican a esta parte, como Protección Civil, Secretaría de las Infraestructuras estatal o federal, ¿no? O sea, cuántos kilómetros se dañaron por el paso de un huracán, en cuánto tiempo se tuvo la respuesta para reabrir, ¿no? O hacer, componer un puente, no sé, es muy interesante, ¿no? ¿Sale? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Si no, pueden ir viendo, por ejemplo, instrumentos de transferencia de riesgos, lo que son los seguros, si hay o no hay.
Me voy a ir a otro criterio para que vean, por ejemplo, en la adaptación basada en ecosistemas, vamos a ver una medida. La A4, que es gestión del manejo integral del agua para agricultura sustentable, es coadyuvante porque aunque no se va a realizar en lo inmediato, sí, digamos, tiene una sinergia, ¿no? Haciendo una gestión del agua, que decíamos, la gran cantidad de agua que se utiliza en México y no es la excepción en Oaxaca, es para riego. Entonces, por eso, digamos, tiene una sinergia, ¿no? Y va coadyuvando a la gestión el uso del agua en la agricultura, y más si es sustentable, ¿no? Viene cuál es el peligro identificado, que es la sequía. O sea, si tengo sequía, automáticamente impacta en la gestión, ¿no? Del manejo hídrico. Es estatal, cuáles son las fuentes potenciales de financiamiento y cuál es la meta a 2022 y a 2030. Fíjense, a 2022, es decir, hace 3 años, deberíamos ya tener caracterizado el 100% de las cuencas hidrográficas vinculadas al riego en Oaxaca, así como un padrón de personas usuarias y una Procuraduría Social de agua creada y la reducción del consumo de agua en el 67% de la superficie agrícola de riego del estado, o sea, bajarle al consumo de agua, que más que nada también les decía, está muy asociado a las fugas, ¿no? Nuestro sistema es altamente ineficiente. Y a 2030 que esta Procuraduría Social del Agua esté consolidada y operando y que el 100% de la superficie agrícola de riego del estado redujo considerablemente el consumo de agua, ¿no? ¿Quién es el responsable? La Conagua, y quiénes son los corresponsables y cuáles son los indicadores, por ejemplo, de seguimiento, la adopción de técnicas de bajo consumo, por ejemplo, métodos como riego por goteo, no sé, etcétera. ¿Cuál es otro indicador de seguimiento? La superficie tecnificada de riego de bajo consumo, ¿no? ¿Qué tan accesible es para un agricultor? De impacto de los metros cúbicos de agua en uso agrícola, cuánto está consumiendo, porque no tenemos datos, ¿no? O sea, no tenemos datos de cuánta agua está consumiendo, por ejemplo, quien siembra aguacate, quien siembra maíz, quien siembra maguey, ¿no? O sea, no lo sabemos. Nada más sabemos en la general, pues se consume mucha agua en el riego para aguacate. Y si esa agua es, digamos, potable, ¿por qué no usar agua tratada, ¿no? Con ya las plantas de tratamiento bien funcionando, ¿no? El indicador de impacto 2 son los metros cúbicos de extracción en fuentes de abastecimiento de agua, si vienen de manantiales, ríos, acuíferos, embalses o es subterránea, ¿no? También tener esos datos. Otro es los sistemas tradicionales sustentables de autoconsumo con variedades nativas y criollas adaptadas a condiciones climáticas, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo? Mejorar el rendimiento de los sistemas de autoconsumo con variedades nativas y criollas mediante tecnologías alternativas, como son ecotecnias, que promuevan su adopción adaptación, perdón, a las condiciones climáticas actuales y futuras para garantizar, pues, la autosuficiencia alimentaria, ¿no? Y aquí viene también de carácter estatal, los indicadores, etcétera, ¿no? Por ejemplo, otro es los sistemas agroforestales, creo que hoy no está Celestino, pero lo mencionaba, impulsar estos sistemas agroforestales con especies nativas adaptadas a climas extremos, que es como ese acervo de los pueblos originarios que ya se tiene, ¿no? Ahí le echan un ojo. Otro es el fortalecimiento del programa estatal de incendios forestales con enfoque de cambio climático, porque ya hay un programa estatal, en esa época ya había un programa estatal. Incluso ya se hablaba a raíz de esto de crear un C4 de incendios forestales, ¿no? O sea, tener un comando y control, porque ya se tienen brigadas, digamos, de CONAFOR, o sea, de ámbito federal, y brigadas de ámbito estatal, incluso brigadas comunitarias, pero no hay una coordinación tan eficiente, ¿no? Entonces se pensaba tener un centro de comando y control para el caso de incendios forestales, para hacer sinergia. Ya se hace, pues, de manera no protocolaria, ya se hace, ¿no? Pero para irle dando forma, ¿no? Y entonces es fortalecer, pero con este enfoque de cambio climático, y viene también reforzado con los programas de sanidad y los programas de manejo forestal comunitario, ¿ok? Y bueno, vienen los indicadores de seguimiento y de impacto, que esos datos ya por default los maneja CONAFOR y ahora la COESFO también, ¿no?
por ejemplo, por año, cuánta cobertura forestal se ha perdido por incendios forestales, qué tipo de cobertura fue, estimar los daños en hectáreas y económicos después del incendio, ¿no? La cantidad de recursos que se utilizaron, tanto de en brigadas, en tecnología, al momento del combate del incendio, etcétera, ¿no? Otro es la silvicultura comunitaria con especies nativas de valor comercial con capacidad adaptativa ante cambio climático. Pues el objetivo es muy claro, tener opciones productivas sustentables con especies forestales nativas con mayor capacidad adaptativa. Esto es claramente de investigación en un primer momento, ¿no? Ya debe haber investigación de ciertas especies de pino que son resistentes en ciertas regiones a la variabilidad climática y que pues, tienen un valor además comercial, ¿no? Entonces también viene esta parte. Me voy a ir a otro criterio, el que sería el 3 para que veamos los tres, que sería, no, este también es adaptación basada en ecosistemas. También este. Calma, ¿eh? Es que en adaptación basada en ecosistemas es la que mayor cantidad tiene, ¿eh? Por eso me estoy pasando a más. Al otro eje, al eje 3. El eje 3 que es gestión integral de riesgos climáticos con enfoque de género e interculturalidad. Pues uno es el Atlas de Riesgo Climático, pero ya con enfoque de género e interculturalidad, es decir, no solamente sacar el Atlas de Riesgo Climático por municipios, sino incluso lo que presentaba yo en las primeras tablitas, ¿no? Por afectación a hombres y mujeres, y más si son pueblos originarios, si son monolingües, bilingües, etcétera. Eso es lo que necesitaríamos para tener mayor acción en el momento de implementar las medidas de adaptación. Otro es los planes de gestión integral de riesgos climáticos con enfoque de género integral a nivel municipal y comunitario, ¿eh? Porque a lo mejor si tengo un plan estatal, un programa estatal de riesgo, de gestión integral de riesgo, incluso una ley de gestión integral de riesgo estatal del estado de Oaxaca, perdón, pero no tengo a nivel municipio, ¿no? Ahí no sé si habrán, en Huatulco tendrán un plan de gestión integral de riesgo y más con enfoque de género intercultural y cambio climático. No como tal, no. No hay. Lo que se está planteando es un sistema de gestión integral ambiental, ¿no? Y Ah, aquí ok. pues se incluye esta parte. Pero O creo que sí apenas corto. lo Ajá. estamos. ¿Sí me escuchan? Ajá, Sí, sí, ya te mencionaba escucho. que lo que se está planteando es un sistema integral municipal ambiental, en donde se pretende, ¿no? Concretar, más bien focalizar a todas las áreas del municipio, sustentabilidad, SOFEMAT, salud, etcétera, ¿no? Y justamente está este apartado, ¿no? De gestión de riesgos. Estamos trabajando en eso a la par que la creación de Cambio climático. la Procuraduría Ambiental Municipal. Tenemos ahí esos dos proyectos todavía trabajándose, pero sí queremos llegar a eso, efectivamente. Sí. Y como ven, es una labor titánica, ¿no? Son varios frentes que tienen que ir, pues, de la mano, ¿no? Y va en el tiempo, o sea, no es de la noche, porque lo de menos es que ahorita a nivel municipal, digamos, tenemos el plan de acción climática, tenemos una Procuraduría Municipal Ambiental, tenemos un atlas de riesgo climático, o sea, sí los puedo tener, a lo mejor con ayuda de la academia o con financiamiento, etcétera, de consultores, pero ya operativamente pues va a llevar tiempo, ¿no? Es como si yo les dijera, yo tengo un plan de acción ante esto, pero nunca lo llevo a práctica, pues es letra muerta, ¿no? Otro es los centros regionales para la implementación de gestión integral de riesgo, que lo que se buscaba es que cada región tuviese como estos centros regionales una parte para la parte, valga la redundancia, formativa, educativa, y otra para atender lo que les decía ante un evento, cómo prevenir, por ejemplo, si viene un huracán, la parte de de la evacuación, ¿no? Ante inundaciones, deslaves, etcétera, ¿no? Entonces, es muy interesante.
Otra medida es la prevención temprana de enfermedades transmitidas por vectores cuya distribución geográfica es modificada por el cambio climático. Y aquí voy a meter un comercial porque ya desde los diagnósticos y desde el plan de estatal de cambio climático ya se tenía que las principales enfermedades por vectores que iban a estar en los próximos años como en el escenario en Oaxaca era dengue, zika y chikungunya, ¿no? Y cosa que ha pasado, ¿no? O sea, no es que sea divino, sino que se veía ya esta parte, ¿ok? Otra medida es el programa de vivienda sustentable adaptada a condiciones geográficas y climáticas con enfoque de riesgo ante cambio climático. Esa sí requiere más como incentivos, ¿no? O sea, bueno, sí voy a construir mi casa, pero no, o sea, ¿qué incentivo voy a tener para darle este enfoque de prevención de riesgos climáticos? ¿O dónde voy a tener el recurso? ¿Me lo va a dar Infonavit, el gobierno federal o cómo, no? Entonces, como ven, es muy interesante esta parte. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. ¿Siguen viendo mi pantalla o no la ven? Sí, se ve. Ay, tengo unas, creo, preguntas acá. Ah, no, todos dicen sí. Ah, creo que me las estaba preguntando. Nuestra Bueno, tarea va a ser esa es como una de estas fichas, ¿no? ¿Eh? No te La escuché tarea va muy a ser bien. similar a una de estas fichas. Sí, digo, guardando proporciones, ¿no? Porque a lo mejor ustedes lo van a enfocar a su municipio, a su territorio, muy local, y también en la generalidad, como se planteó acá. Les digo, lo particular sale ya cuando se implementa, ¿no? Y a lo mejor eso no nos va a tocar hacerlo, lamentablemente, ¿no? Pero, pero ahorita es como mapear, porque ustedes ya saben, por eso el ejercicio que hacíamos hace unos días del FODA y todo eso, ustedes ya saben cuáles son los principales problemas que tienen, ¿no? Producto del cambio climático. Ahora es a partir del riesgo y por tanto de la vulnerabilidad, la exposición y el peligro, plantear al menos una medida de adaptación, ¿no? O sea, si quieren seguir esa estructura de ficha, ¿no? Ujú. También porque sirve mucho para no desviarnos tanto, ¿no? De lo que queremos. Es como es planeación estratégica resumida en la ficha, pues. ¿Ya? Bueno, esta es la ley de cambio climático para el estado de Oaxaca. La voy a abordar nada más en un principio, a lo mejor en la otra sesión lo vemos. Está en concordancia, ¿no? Con el artículo 4 y nosotros también tenemos una ley de equilibrio ecológico estatal. Así como hay una LEGEPA federal, hay una ley de equilibrio ecológico estatal, echen una ojeada. También le pueden echar una ojeada a la Constitución del Estado de Oaxaca, ¿no? ¿Y cuáles son como los objetivos específicos de esta ley? Fue en 2013, vuelvo a repetir, promulgada. Establecer la concurrencia de facultades, establecer las bases de coordinación, impulsar los programas estatales de acción, fomentar la creación de una cultura preventiva para el Estado, instrumentar mecanismos de convergencia de esfuerzos, concertación entre gobierno y sociedad. Y aquí lo que les decía, ya está con un enfoque de derechos humanos, ya se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y del pueblo afromexicano, es decir, por eso les decía que se adelanta mucho esta ley. Y también viene la parte de impulsar la investigación, el intercambio, capacitación y educación ambiental en materia de humedales. O sea, ya desde esa época se va implementando esa parte. Y vienen ya en el artículo 3 algunos conceptos como atles de riesgo, la SIC, que lo vamos a escuchar mucho en el en el programa estatal de cambio climático y en la ley, que es la Comisión Intersecretaria de Cambio Climático de Oaxaca, la compra verde, ¿no? Que es esta toma de decisiones de compra y bienes y contratación de servicios, efectos adversos del cambio climático, enfoque de género. Por eso les decía, aquí ya se habla sobre enfoque de género, enfoque intercultural, interculturalidad. También ya abarca la creación de un fondo estatal para el cambio climático, ¿no? Es interesante, la mitigación de riesgos, la aparición de normas técnicas ambientales, o sea, el Estado puede tener sus normas a semejanza de las normas oficiales, las NOM y las normas mexicanas, pues hay normas técnicas ambientales, ¿no? De carácter estatal. Recordemos que las NOM son de carácter obligatorio y las NMX generalmente refieren a un método o metodología
que está contemplado en una NOM, ¿no? ¿Ok? El PACMUN, que es el Plan de Acción Climática Municipal, que ahí trabaja Abraham. El PEC, que es el Programa Estatal de Acción ante Cambio Climático. Red Más, que les digo es una experiencia muy interesante, que es la reducción de emisiones por deforestación y degradación de suelos. Riesgo, sumidero, toneladas de dióxido de carbono equivalente y vulnerabilidad. Bueno, lo primero es la organización, ya el capítulo 4 de las políticas estatales de cambio climático y cuáles son las autoridades. Uno, pues el gobernador del estado, el ejecutivo, la secretaría, en este caso, de medio ambiente, la SIC y los gobiernos municipales. Y a partir del artículo 6 ya viene cómo o qué es y cómo está conformada y cuáles son sus objetivos de la Comisión Intersecretarial para Cambio Climático. Entonces, aquí en el 7 viene lo que les decía, quiénes integran la SIC, que está presidida por el gobernador, y de ahí vienen todas las demás secretarías. Algunas han cambiado, ¿no? Pero las últimas actualizaciones ya está esta parte, ¿ok? Entonces, si le pueden echar un ojito, sería interesante. ¿Cuáles son las atribuciones de la SIG en el artículo 10? Yo se las presento para que le echen una leída. ¿Quién tiene la presidencia de la SIC? ¿No? Y cuáles son sus funciones. Y luego ya la sección tercera, a partir del artículo 13, viene el CTCC, que es el Comité Técnico de Cambio Climático. Digamos, una es una comisión meramente política, ¿no? Con cabezas de sector y los que están al frente pues son los secretarios, ¿no? Y el gobernador. Y otra es meramente técnica, que es la parte de la academia, la parte de la sociedad civil organizada y la parte del capital privado, ¿no? Entonces, la parte técnica tiene que hacer a propuesta, sea del comité, de la comisión intersecretarial o por propia voluntad en respuesta a la sociedad, a la población y con grupos de trabajo focalizados pues propuestas que lleguen a ser política pública, ¿no? A través de la SIC, ¿sí? Entonces, digamos, son como los asesores, pues, los asesores técnicos. Creo que todo el mundo se ha dado cuenta que los políticos, por ejemplo, tienen asesores, entonces más o menos sería esa función. Mm, Aquí, antes de que se emocionen, no se devenga un salario, ¿eh? Los que integran el CTCC no devengan un salario, ¿ok? El 7 de septiembre salen los resultados del comité técnico, yo me puse para ser parte. Oh, sí. Ojalá, ¿no? Ahí ya Bárbara nos estará diciendo quiénes son, ¿no? Los que salgan o no salgan. ¿Sale? Sí, y necesitamos también en el CTCC tener representatividad, no solamente hombres, mujeres, y no solamente en función de academia y sociedad civil o ONGs y ¿cómo se llama? Y capital privado, sino también el caso de jóvenes, ¿no? Es muy interesante. Por eso les platicaba que hace unos 2 meses, creo, se hizo esta cumbre climática juvenil en Oaxaca, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las funciones del CTCC? ¿No? Ahí viene. Y ya después viene el capítulo tercero, que es de la coordinación del Estado y sus municipios. Hasta aquí la voy a dejar para dar pie si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. Y si no lo hay, pues les digo, nos veríamos la próxima semana. Avancen con sus 3 actividades y ya en el transcurso de mañana les diría que las fechas de la próxima semana para cerrar muy seguramente el viernes con la última sesión, ¿no? De este curso. Pues no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Muchas gracias. Éxito. Gracias, adiós. Les deseo eso. Gracias, gracias. Dale, cuídense. Chao. Gracias. Hasta luego.